Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar. Vamos a... Bien, vamos a ver cómo lo planteó y cómo le quedó. Y analizar un poco el caso, que básicamente es similar al anterior, solo que el lugar donde partió no es el mismo. Vamos a poner las ecuaciones por acá. Bien, ya ahí en el ejercicio pusimos los datos, en el dibujo, perdón. Muy bien, dice que desde la azotea de un edificio de 50 metros, el edificio tiene 50 metros de altura. Vamos a lanzar hacia arriba un objeto desde la azotea con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces lo que va a ocurrir es que este objeto va a subir, va a ir disminuyendo su velocidad hasta llegar a cero. En ese momento va a comenzar nuevamente a caer y en este caso dice que cae hasta el suelo. Diferente fuera que cayera ahí mismo en la azotea, sería un ejercicio igual al anterior. Llega hasta acá. Así que al revisar las preguntas nos piden el tiempo que tarda en subir, la altura máxima y luego las condiciones o las características cuando ya viene para abajo. Así que vamos a diferenciar tres puntos. Vamos a llamarle un punto A o 1, como usted quiera, al lugar donde se lanzó el objeto con una rapidez de 20 metros por segundo. Para hacerlo ordenado le vamos a llamar B al punto donde la altura es máxima y punto C cuando llega al suelo. Entonces colocamos un marco de referencia, yo lo voy a colocar en el suelo. Y aquí va a ser el origen. Esa va a ser la coordenada 0. Así que vamos a iniciar el análisis desde el punto A hasta el punto B. Es decir, desde que está en la azotea hasta que llega a su altura máxima. Comenzamos. Datos iniciales. Bueno, la posición inicial. Aquí está el origen y el objeto al inicio no está aquí, está acá arriba. Así que está 50 metros hacia arriba. La posición inicial ahora es 50 metros. La posición final no la conozco porque no sé cuánto es la altura máxima, la velocidad inicial sí. 20 metros sobre segundos. Y también conocemos implícitamente la velocidad final porque cuando llega al punto B, sabemos que en ese instante se detiene y ha alcanzado su altura máxima. O sea que la velocidad final es 0. ¿Qué más? Solo eso, ¿verdad? Con esos datos voy a calcular en el literal A el tiempo que tarda en subir. El tiempo aparece en Ingeniero, 2. ¿Sí?
Yo recuerdo que la altura del edificio parece que era 40 metros. No sé si estoy equivocado. No sé, por eso No, igual yo también. es 40. Sí, es 40. Y la velocidad de lanzamiento era 20. Sí, la velocidad sí era 20 metros sobre segundo. Ok. No puedo borrar aquí. Bueno, aquí. Muy bien. Entonces, son 40 metros. Ahí está. Decíamos que el tiempo que vamos a calcular está en la primera ecuación y en la segunda. En la primera ecuación necesitaría conocer la posición final para despejar el tiempo aplicando quizás la cuadrática. Y no conozco la posición final. No sé cuánto es lo que ha subido. Así que nos vamos con la segunda. Literal A, velocidad final, velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y la velocidad final es 0. Esta gravedad por tiempo la paso a sumar y eso me da la velocidad inicial. Entonces, el tiempo sería velocidad inicial dividido entre la aceleración de la gravedad. O sea que sería velocidad inicial 20 entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que veamos cuánto es el tiempo en subir. Sería solamente 20 entre 9.8, eso da 2.04 segundos. Ahí está, ese sería el literal A. Este objeto tarda de aquí hasta arriba 2.04 segundos. Yo lo único que puedo asegurar, como dijimos en el ejercicio, es que el tiempo que tarda en moverse desde la azotea hasta el punto B, esos 2.04 segundos son los mismos que tarda de aquí hasta otra vez la azotea. Y dijimos que aquí exactamente también la velocidad es la misma con la que se lanzó. 20, aquí sería 20 hacia abajo. Así que esperamos que el tiempo en bajar sea más de 2.04 y además que la velocidad de impacto aumente porque va a aumentar de aquí hacia abajo, aumente arriba de 20 o suba o nos dé un resultado arriba de 20. Muy bien, vamos con el literal B siempre sobre el momento que va hacia arriba. La altura máxima la puedo calcular con la tercera o con la primera ecuación. Creo que la vez pasada la calculábamos con la tercera, pero podemos usar la primera. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por desplazamiento. Velocidad final era 0. Perdón, aquí era menos 2 veces. La aceleración de la gravedad. Si es que esa gravedad que está restando, ese término que está restando, lo paso a sumar. Y en el lado derecho quedó la velocidad inicial al cuadrado.
Entonces, el desplazamiento, que es ahora la altura máxima, sería la velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. O sea que sería 20 metros sobre segundos al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad, que sería 9.8. Así que el desplazamiento es, vamos a ver cuánto nos da, 20 al cuadrado entre 20.41. Le voy a poner altura máxima. $20.41 metros. Ahí está, entonces ya tenemos cuánto tiempo tardó en subir y cuál es la altura máxima. Fíjese en un detalle, si usted utilizó la ecuación primera para encontrar esa altura máxima, usted sustituyó y sub 0, que era 40 metros, velocidad inicial que era 20, el tiempo que era 2.04 y acá el 9.8 y el 2.04. Si usted lo hizo, no le va a dar el 20.41. Porque este 20.41 para mí está representando el desplazamiento, es decir, lo que se movió desde la azotea hasta arriba. Y esta ecuación lo que le está dando es la posición, y usted puso el marco de referencia, o yo lo puse acá abajo. La altura es de aquí hasta acá. O sea que a usted le tendría que haber dado aproximadamente el 40 más el 20, que es el desplazamiento. Le tuvo que haber dado 60.41 más o menos. Por los decimales puede variar un poco por la aproximación que se hace acá con el tiempo. Bien. ¿Qué más? Vamos ahora con el literal C. Ahora el objeto viene hacia abajo. Ahora está en B. Y viene hasta C. Queremos saber ahora el tiempo que tarda en caer. Los datos serían, vamos a ver, posición inicial son 60.41 metros. El desplazamiento que va a tener este objeto desde aquí hasta abajo van a ser menos 60.41 metros. La posición inicial, no, ya la tengo, la posición final. El objeto va a estar en el suelo. Posición final 0. ¿Qué más? Velocidad inicial 0. Así que vamos con el tiempo que tarda en caer. Veamos si puedo usar la segunda, que es más fácil que la primera, dijimos. Para hallar el tiempo necesito la velocidad inicial y la velocidad final. Conozco la velocidad inicial, pero no conozco la velocidad final. Entonces, ni modo, nos vamos a la primera, que a veces suele ser fácil de aplicar. A ver, sería y igual a y sub 0 más velocidad inicial por tiempo menos un medio de gt cuadrado. Solo que aquí la posición final vale 0
la velocidad inicial también vale 0. Así que se hace sencillo. Este que está restando lo paso al otro lado. Ya lo habíamos hecho antes, un medio de gt cuadrado. Y y sub 0. T cuadrado entonces sería, pasamos el 2 a multiplicar. Y la gravedad a dividir. Así que el tiempo nos daría, aplicamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 veces y sub 0, que es de 60.41. Dividido entre 9.8. Y entonces el tiempo en bajar sería 2 por 60.41 entre 9.8, eso da 12.33 más o menos. Le saco la raíz cuadrada de eso. 3.51. Mire si da eso. Sí, sí, ingeniero, eso da. Muy bien. Con ese dato yo puedo hacer también o sacar una conclusión. Como ya habíamos dicho que el tiempo en subir desde la azotea hasta acá, hasta el punto B era 2.04, dijimos también que el tiempo en bajar hasta la azotea es otro 2.04. Así que yo ahora le podría agregar una pregunta y le podría decir, dígame cuánto tiempo pasó desde que estaba en el punto, le voy a llamar a este punto D, hasta que llegó al punto C. Es decir, desde que venía hacia abajo y pasó frente a la azotea hasta que llegó al suelo. Y entonces yo ya conozco el tiempo total en bajar, ya sé que de aquí hay 2.04. Entonces solo tendría que restar 3.51 menos el 2.04. Entonces podría decir que aquí tardó 2.04 y aquí tardó 1.47, parece que daría. Entonces yo puedo decir, mire, de aquí hacia arriba tardó 2.04. De aquí hacia la azotea otro 2.04. Y de la azotea hasta el suelo 1.47 segundos. Si eso lo puedo hacer sin hacer ningún otro cálculo, por lo menos no con fórmulas, podría decir que eso fue lo que ocurrió. También me podrían preguntar el tiempo total que permanece en el aire, solo tendría que sumar el tiempo en subir más el tiempo en bajar. Muy bien, por último, la velocidad con la que impacta con el suelo. Vamos a ver, literal de velocidad de impacto con el suelo sería velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Pero la velocidad inicial siempre estamos hacia abajo, era 0. Así que la velocidad final será menos 9.8 por el tiempo que era del tiempo en bajar 3.51. Así que puedo asegurar que el tiempo o la velocidad con la que impacta con el suelo va a ser esto por 9.8, me daría 34.41. Note que ciertamente aumentó del 20 que habíamos dicho. Entonces le dije yo a usted antes que el menos significaba que viene hacia abajo. Si usted me pone el menos aquí, yo tendré que ir a ver
cómo puso su marco de referencia y voy a decir, sí, lo puso bien, el menos significa esto. O le quite el signo y señala para dónde va. Y ahí está. Eso le dio a usted. No voy a detenerme porque este ejercicio lo iba a hacer usted. Si tiene algunos errores, haga una captura de pantalla para poderlo hacer. Solo quiero reflexionar en un detalle. Vamos a suponer que ahora le digo, repita el mismo ejercicio, pero ahora la velocidad con la que se lanzó fue de 20 metros por segundo, pero le borro aquí y ahora le digo hacia abajo. Entonces, ¿qué cambiaría en el ejercicio? Bueno, primero estos dos literales ya no los preguntaría. No puedo preguntar el tiempo que tarda en subir si no va a subir. Ni tampoco la altura máxima alcanzada porque no va a subir ninguna altura. Entonces, solo pido el tiempo que tarda en caer y la velocidad con la que impacta con el suelo. ¿Qué cambiaría en el ejercicio? Vamos con el literal C entonces. La posición inicial ya no sería 60.41. Sería 40 metros. Y la posición final sería 0. El desplazamiento sería menos 40 metros. Y la velocidad inicial ya no sería 0. Sería 20 metros por segundo, pero con signo negativo, porque se está lanzando hacia abajo. Eso va a provocar que esto se haga 0, pero esto ya no va a ser 0. Aquí va a ser 40 y aquí va a ser menos 20. Así que la ecuación le quedaría así. Sería 0 igual a 40 menos 20t menos un medio de 9.8, 4.9t cuadrado. Así que les recomiendo que lo resuelva ahora sí y descubra cuánto tiempo va a tardar, bajo el supuesto que ya dijimos que de aquí hacia abajo tardaba 1.47 segundos. Esperamos que si el objeto ahora se lanzó hacia abajo, no sé qué esperaríamos, si el tiempo va a dar mayor o menor o tal vez igual. Usted piense lo que va a pasar. Creo que ya lo dijimos, lo insinuamos. Si sabemos que este objeto cuando está aquí viene hacia abajo con una velocidad igual a la de lanzamiento, entonces es el mismo ejercicio, solo que es de aquí hacia abajo. Entonces le tendría que dar el 1.47 segundos más o menos, que es el que habíamos dicho. Eso sería, tendría que darle el tiempo. Así que inténtelo y pruebe que le va a dar el 1.47 segundos. Muy bien, como le dije, hace la captura de pantalla. Yo voy a continuar bajo el supuesto que lo habíamos hecho, a lo mejor por diferentes caminos. Muy bien, vamos a hacer un último caso de este tipo. Vamos a ver. El último caso dice así. Dice que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial que no conocemos. Solo se lanzó hacia arriba. Pero hay una ventana que está a 8 metros del suelo y tiene una longitud, la ventana, de 2 metros.
sea que es así. Digamos, es la pared del lugar, del edificio, de la casa grande, no sé qué será. Y el objeto se lanza hacia arriba, pero no sabemos con qué velocidad. El objeto a medida va a ir subiendo, va a ir disminuyendo su velocidad. Pero alguien que está aquí en la ventana observa que cuando el objeto está aquí, atraviesa toda la ventana justamente en un segundo. Esa ventana mide 2 metros de longitud. O sea que el objeto tarda un segundo en recorrer estos 2 metros. Eso es lo único que se sabe. Y entonces queremos saber cuál es la velocidad con la que lanzaron el objeto. Un ejercicio un poquito más complejo. En el libro de Serway hay uno similar, solo que habla de, quiero ver cómo es, habla de un bicho, parece que lanza unas llaves hacia arriba y que la hermana está en la no sé qué planta, a una distancia del suelo. Algo así parece. Bueno, hay algunos parecidos. No recuerdo si es ese o si es otro, pero ese de la niña de las llaves también tiene una complicación un poco diferente. Muy bien, así que hay que analizar el objeto. Vamos a ver, no sabemos mucho. Vamos a ver. Vamos a colocar el marco de referencia en el suelo. Y a lo mejor tenga que borrar los datos. Bueno, no, quizás no los voy a borrar. O tal vez sí, ya voy a ver. Al inicio, el objeto está aquí en el suelo. Su posición inicial es 0. Su posición final, no sé cuál voy a tomar, si la cuando está aquí arriba o cuando está aquí al inicio de la ventana. No sé qué es lo que me conviene. Si pusiera este punto, la posición final sería 8 metros. Pero sería todo lo que conozco. Posición final 8 metros. Si analizo desde acá hasta acá, ya le voy a llamar un nombre A y B. Pero en este punto que conozco, no conozco nada más. No conozco qué velocidad lleva, ni cuánto tiempo ha tardado en subir, ni nada. Así que si el punto fuera este, entonces la posición final sería 10. Pero tampoco conozco nada más. No conozco cuál es la velocidad que lleva aquí, ni cuánto tiempo tardó en subir todo esto. Solo sé que este pedacito lo hizo en un segundo y no me sirve de mayor cosa. Así que como que estas condiciones iniciales por el momento no me dan más. Parece que hay más datos allá arriba que aquí al inicio. Así que vamos a hacer algo. Vamos a dejar el marco de referencia acá. Vamos a decir que este es el punto A cuando está en el suelo. Aquí será el punto B cuando inicia la ventana. Y aquí será el punto C cuando termina la ventana. Entonces los datos, donde conozco más datos es en este pedacito. Desde que inició, desde que pasó frente a la parte, a la base de la ventana hasta que pasó a la parte superior. Veamos cuántos datos conozco. Vamos a analizar entonces primero ahora desde B hasta C. Y no desde A hasta B como normalmente lo hemos hecho. ¿Por qué? Ya dijimos que porque aquí no conocemos muchos datos. No hay mayor datos que me puedan ayudar para comenzar el análisis acá. Pero aquí sí hay más datos. Por ejemplo, la posición inicial es 8 metros. La posición final, 10 metros.
el desplazamiento que va a tener ese objeto desde B hasta C es de 2 metros positivos porque van hacia arriba. Y el tiempo que va a tardar es 1 segundo. Mire, hay más datos. Vamos a ver si con eso puedo trabajar. Vamos a poner las ecuaciones para apoyarnos siempre en algo. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué ecuación podría usar? Si yo quisiera calcular, ¿qué? La velocidad, alguna velocidad, o ¿qué más? Bueno, veamos qué puedo calcular. A ver, con la tercera ecuación yo tengo la velocidad final, no la tengo. No tengo la velocidad inicial, tampoco tengo dos variables. Con la segunda ecuación no tengo la velocidad final ni tampoco la velocidad inicial. Tengo también dos variables. Así que tal vez la primera. Con la primera la posición final es 10 metros, la posición final 8 metros. La velocidad inicial, quién sabe, pero sería la velocidad en B, porque estoy analizando desde B a C. El tiempo sí lo tengo. O sea que quizás me conviene la primera y la única variable es la velocidad inicial. Mire, vamos a plantearla, si no vamos a hacerlo de otra manera, pero vamos a intentarlo primero así. La posición final, la posición inicial, velocidad inicial por tiempo, menos 1/2 de gravedad por tiempo cuadrado. Posición final, conozco que son 10 metros. No le voy a poner las unidades. La posición inicial eran 8 metros. La velocidad inicial, quién sabe, que sería, le voy a poner velocidad en B porque estoy analizando de B a C. Esta velocidad sería la que podría encontrar por el tiempo, que es 1 segundo, menos 1/2 de la gravedad, que es 9.8, por 1 al cuadrado. Fíjese que le voy a contar que cuando preparé este ejercicio, en realidad no lo hice, no me fui por ahí, no sé ni por qué, sino que lo que hice fue sustituir en esta ecuación y en esta otra, para que alguien lo intente, porque va a resultar más complejo. Aquí quizá va a resultar más fácil. La velocidad final no la conocía, ni la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo sí. Así que me quedó una ecuación ahí con dos incógnitas, estas dos. Y sustituí también en la tercera ecuación el desplazamiento y la gravedad. Y me quedó otra ecuación con las mismas dos incógnitas y la simultaneé. Creo que lo hice por sustitución, despejé una, esta creo que despejé, y la sustituí aquí, la elevé al cuadrado como un binomio al cuadrado. Me quedó un trinomio acá, igualado a esto acá. Me quedó una expresión un poco compleja. Y al final me quedó una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, y seguramente vamos a llegar a la misma respuesta acá. Así que se lo digo para que lo intente, tal vez de la otra forma, solo para que practique. Aquí pasaría a restar el 10 menos 8, vamos a ver, 10 menos 8, y esto también sería menos, no más sería, pasa a sumarlo, 1/2 de 9.8, no, quizás al revés, el volado. Vamos a ver, 10 menos 8 más, sí está bien,
9.8 por 1. Este lo pasé a sumar, este lo pasé a restar. Aquí están en el lado derecho, solo quedó la velocidad inicial en B con sus unidades que tendrían que ser metros sobre segundo. Así que mire, sería 10 menos 8 más 4.9. Eso sería una velocidad de 6.9 metros sobre segundo. Mire, ¿será esa la respuesta a lo que nos pedían? No es la respuesta, porque lo que nos pedían era la rapidez con la que se lanzó el objeto. Pero ahora ya conozco otro dato, ya conozco que acá, voy a poner con otro color, ya conozco que acá la velocidad era de 6.9 metros sobre segundo. Así que lo único que puedo asegurar es que acá la velocidad era mayor y que fue disminuyendo y que en ese momento era 6.9. O sea que si me pusieran un ejercicio de ABCD y en los tres literales ABCD solo hubiera uno que está arriba de 6.9, ya no sigo el ejercicio, solo le escojo porque lógicamente la velocidad va a dar mayor que 6.9. Muy bien. Analicemos entonces ahora desde A hasta B. Hoy si ya pues tengo otro dato, creo que me va a servir. Que hoy lo hicimos al revés, fíjense, primero la última etapa y ahora la primera. Desde A hasta B tenemos una posición inicial de 0 en A, una velocidad inicial que es la que andamos buscando. ¿Qué más? Tenemos una posición final de 8 metros, una velocidad final de 6.9 metros sobre segundo. ¿Qué más? Solo eso. Y con eso voy a intentar buscar lo que me piden, que es la rapidez inicial. Vamos a ver velocidad inicial. ¿Dónde está? Está en las tres ecuaciones. Así que nos podemos dar gusto escogiendo. Veamos si nos conviene la primera. Velocidad inicial. Conozco la posición final, 8 metros. La posición inicial, 0. El tiempo que tarda en subir, a ver, desde A hasta B, no sé cuánto tiempo tarda en subir. Sé que de aquí para acá sí tardaba un segundo, pero de aquí hacia arriba no sé, así que no se le va a ocurrir sustituir el un segundo, porque será del tramo siguiente. Así que no me conviene la primera. Voy con la segunda, pues el mismo caso, no tengo el tiempo que tarda en subir. Voy a intentar con la tercera. Entonces, la velocidad final es la velocidad inicial menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento y a ver qué datos tenemos. Velocidad final es 6.9. Tampoco voy a sustituir las unidades para que me sea más fácil. Ya sabemos qué es lo que nos va a dar. Velocidad inicial no la conozco. Quizá despejo primero, ¿verdad? Y después sustituyo. Tenemos todos los datos. Muy bien, despejando pasaría a sumar, porque ningún término es 0 excepto la posición inicial. Y aquí no hay posición inicial. Paso a sumar 2 veces la gravedad con el desplazamiento. Y eso me da velocidad inicial al cuadrado. Así que yo puedo decir que la velocidad inicial va a ser la raíz cuadrada de todo eso.
de la suma de la velocidad final al cuadrado, que eran 6.9 al cuadrado, más 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el desplazamiento que sería desde A hasta B, no lo he puesto. El desplazamiento sería de aquí hacia arriba, desde A hasta B, 8 metros positivos. Así que la velocidad inicial, ahora sí sería la que andaba buscando. Es 6.9 al cuadrado, más 2 por 9.8 por 8. A eso le saco la raíz cuadrada. Y a mí me da 14.30. Revise si le da a ustedes. 14.30 metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad entonces con la que se lanzó el objeto, que era el que nos preguntaba. De ahí está, miren. ¿Alguna pregunta? Con esto ya puedo preguntar otras cosas, ya puedo preguntarle, dígame cuál es la velocidad del objeto cuando iba pasando por la parte superior de la ventana, cuál es la altura máxima que alcanzará, porque ya tiene la velocidad inicial, ya puedo calcular cuál es el tiempo que tarda en subir totalmente. Y ya vean. Aquí hay un detalle también. ¿Qué hubiera pasado? O podría haber ocurrido, digamos, que, como le digo, por acá creo que hubiera pasado eso. Es posible que yo le esté dando datos no reales, porque aquí le dije que era 1 segundo y 2 metros, pero en realidad podría ser que alguien lance este objeto con una velocidad de 12 metros por segundo, o 10 o 5, y no alcance esta altura de los 8 metros. Eso podría ocurrir. Aquí va a ser difícil que ocurra, pero en un momento dado, cuando yo le dé datos inconsistentes, reales, podría ser que una raíz cuadrada, pues le dé una raíz cuadrada negativa, y entonces, por ejemplo, acá lo que nos estaría diciendo es que no existe una velocidad para que ocurra el fenómeno que estábamos analizando. Pero eso sí, si le diera una raíz negativa, tendríamos que interpretarla. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, copiamos el ejercicio y vamos a dar por cerrado el movimiento vertical. Y hoy estaría subiendo ya una guía, creo que ya le había dicho, para que esté trabajando ya en los ejercicios. Por ahí la fui a traer ya a la universidad. Ahí la tenía, así que si quiere lo copia y pasamos a otra cosa.
Ya, Bien, seguimos muchachos. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Vamos a ir borrando porque creo que está lleno esta pizarra. Muy bien. Vamos a ver ahora un movimiento combinado. El movimiento horizontal con el movimiento vertical. Un caso especial de ese le vamos a llamar movimiento parabólico.
Antes este tema se llamaba lanzamiento de proyectiles, pero ahora educativamente evitamos aplicar conceptos que promuevan cosas así. Entonces se conoce como movimiento parabólico. Antes le digo, se conocía como lanzamiento de proyectiles. Vamos a ver entonces en qué consiste. Vamos a suponer, tengo aquí con qué. Muy bien. Vamos a suponer este tipo de movimiento. Vamos a suponer que hay un objeto que ahora no se va a lanzar ni horizontalmente ni verticalmente. Es un objeto que ahora se va a lanzar con cierto ángulo de inclinación, una rapidez inicial y un ángulo de lanzamiento θ sub 0. El objeto va a comenzar a describir una trayectoria cuya forma podremos asociar a lo que en matemática es una parábola. La distancia horizontal que recorre este objeto le vamos a llamar alcance y lo vamos a simbolizar por una letra R. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, el lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, lanzamiento de lo que lancen, el que gana es el que logra el mayor alcance. También hablaremos de la altura máxima que alcance el objeto. Hablaremos del tiempo en subir como el tiempo que tarda este objeto en llegar al punto de su altura máxima y el tiempo en caer, que sería el tiempo que tarda desde su altura máxima hasta que llega nuevamente al suelo. Naturalmente que en un movimiento parabólico natural, ya lo probamos, el tiempo en subir va a ser igual al tiempo en bajar. Y entonces acá la velocidad de impacto tendrá un valor a la que también asociaremos el concepto anterior. La velocidad de lanzamiento va a ser igual a la velocidad de impacto. Lo nuevo acá es que en este fenómeno algo está pasando con la velocidad. Por ejemplo, en este punto, la velocidad ya va a haber cambiado. Le voy a llamar v sub 1. Y acá la velocidad también ya ha cambiado. Es solamente horizontal. Y acá ahora la velocidad. Así que este es un movimiento en el cual la velocidad cambia en cada uno de los instantes. Hay una velocidad inicial que es un vector que viene cambiando de dirección. Entonces, para comenzar cambia la dirección y la magnitud también va a ir cambiando. Lo interesante acá es que este fenómeno se da porque hay una aceleración.
Y si estamos hablando de nuestro campo gravitatorio, obviamente la única aceleración que está produciendo un cambio en el movimiento de este objeto es la aceleración de la gravedad, que es estrictamente vertical. En nuestro planeta nosotros es la única aceleración que identificamos, aunque podrían haber otras de naturaleza eléctrica o de naturaleza magnética que por el momento ignoramos por ser relativamente pequeñas con respecto a la gravedad. ¿Qué es lo que ocurre a medida que va subiendo este objeto? Bueno, este objeto inicialmente la velocidad es un vector, así que tiene sus componentes vectoriales. La primera componente es la componente horizontal. Le voy a llamar velocidad inicial en X. Y tiene una velocidad vertical, una componente vertical que sería esta. Esa sería la velocidad inicial en Y. Pero un momento después, el vector ha cambiado. Y esta sería la velocidad 1 en X. Y esta sería la velocidad 1 en Y. Lo que quiero que note y que observe es que la velocidad inicial tenía este valor. Pero un instante después, ahora tiene un valor más pequeño. Y eso ya lo sabemos nosotros por qué ocurre. Dijimos que cuando lanzamos un objeto hacia arriba, la velocidad va a ir disminuyendo. En este caso vamos a decir que la componente vertical de la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque hay una desaceleración, en este caso, que sería la gravedad de aquí hacia arriba. Y luego de aquí hacia abajo, pues va a ocurrir lo contrario. Va a haber una velocidad, aquí le voy a poner velocidad 2, que solo es horizontal, mire, vertical aquí no hay velocidad. Solo tiene una componente horizontal. Aquí hay una velocidad 3x y la componente vertical es pequeña, velocidad 3y, etc. Lo interesante aquí es que como el solo es la aceleración de la gravedad la que está produciendo el cambio en el movimiento, vamos a asegurar que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad 1x, igual a la velocidad 2x, igual a la velocidad 3 en x. Es decir, que podemos asegurar que la velocidad o la componente horizontal de la velocidad es constante, porque no hay aceleración horizontal. Entonces, todas estas velocidades durante el movimiento, la componente horizontal va a permanecer invariable. Se va a reflejar en la altura máxima su valor máximo. Así que yo podría preguntarle, en el movimiento parabólico, cuando un objeto alcanza su altura máxima, su rapidez es 0. En el movimiento vertical sí era cierto, cuando alcanza su altura máxima la rapidez era 0. Pero el movimiento parabólico no es 0. La única que es 0 es la componente vertical de la velocidad. La horizontal se va a mantener constante. Muy bien, ¿qué más? Bueno, vamos a analizar, para comenzar a deducir ecuaciones, vamos a analizar el momento inicial del lanzamiento, cuando había una velocidad inicial, una componente horizontal de la velocidad que es constante y una componente vertical de la velocidad que va a ir cambiando con un ángulo de inclinación θ. Vamos a recordar que nosotros aprendimos un poco de trigonometría hace algún año quizás. Por ejemplo, el coseno del ángulo inicial
se calcula el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y eso quiere decir que si yo paso a multiplicar velocidad 1 por coseno del ángulo, esto es la componente horizontal de la velocidad. Así que si yo quiero saber cuál es la componente horizontal de la velocidad en cualquier tramo y conozco las condiciones iniciales, se lo voy a multiplicar la rapidez inicial por el coseno del ángulo de tiro y con eso voy a saber cuál es la componente horizontal, incluso cuál es la velocidad en altura máxima, que solamente será horizontal. También nos enseñaron algo sobre el seno del ángulo. En las razones trigonométricas nos dijeron que era el cateto opuesto, velocidad inicial en Y, entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial, paso a multiplicar y tengo la segunda ecuación. Si yo quiero la velocidad inicial, voy a multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y ahí está. Voy a hacer un análisis del movimiento en Y. Lo voy a hacer para que evitemos hacer en los ejercicios nosotros este análisis. Solo apliquemos las ecuaciones que vamos a obtener. Vamos a ver en Y. Voy a analizar lo que ha ocurrido desde A hasta B. Desde que se lanzó hasta el punto de altura máxima, pero verticalmente. Para ello voy a colocar un marco de referencias. Que sería el eje Y positivo hacia arriba a partir del momento de lanzamiento y el eje X positivo también a partir del lanzamiento hacia la derecha. Hoy son dos ejes. Voy a analizar solo en Y. En Y, veamos la posición inicial. La posición inicial es A. Yo puse allí el marco de referencia, aquí, así que sería 0. La posición final sería cuando está en B. Cuando está en B, su posición final es la altura máxima. La velocidad inicial vertical ahora. Velocidad inicial vertical, ya la tengo acá, es velocidad inicial por seno del ángulo. Y verticalmente la velocidad en B, la velocidad final en Y, es 0. En X no es 0, ya dijimos. Solo la componente vertical es la que vale 0. Y con esos datos voy a comenzar a calcular algunas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos una ecuación que decía que la velocidad final era igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La velocidad final es 0. Si estoy analizando, como dije, no lo puse, lo voy a poner aquí desde A hasta B. Paso a sumar la gravedad por el tiempo y despejo el tiempo. Sería velocidad entre gravedad. Así que a partir de hoy, el tiempo que el objeto tarde en subir en el movimiento parabólico lo vamos a calcular como la componente vertical de la velocidad dividido entre la aceleración de la gravedad. Pero la componente vertical de la velocidad, aquí está, es velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento. Así que esta es la primera ecuación que vamos a usar en el movimiento parabólico. Tiempo en subir es velocidad inicial por el seno de lanzamiento. Note usted que esta ecuación también se podría utilizar para el lanzamiento vertical. ¿Qué ocurre cuando yo lanzo verticalmente un objeto? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo de tiro es 90 grados. Así que aquí sería el seno de 90 grados. Y si usted con su calculadora obtiene el seno de 90 es 1. Así que le quedarán las ecuaciones que antes habíamos observado. Que el tiempo en subir es la velocidad inicial
entre la gravedad. Veamos ahora con la tercera ecuación. Usted tenía una ecuación, velocidad final. Bueno, antes de copiar lo voy a poner aquí. Significa que el tiempo total de vuelo o tiempo total que este objeto pasa en el aire sería el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Así que sería 2 veces esto, 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo y dividido entre la gravedad. Y esta será la segunda ecuación que voy a utilizar en el movimiento parabólico. Vamos a usar una siguiente ecuación que ya teníamos. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo es la cosa? Es la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Pero la velocidad final era 0, dijimos. Paso a sumar al otro lado, 2 veces la gravedad por el desplazamiento es la velocidad inicial en y al cuadrado. El desplazamiento entonces será la velocidad inicial dividido entre 2 veces la gravedad. Ese desplazamiento ahora le vamos a hallar entonces altura máxima, porque estoy analizando siempre desde A hasta B, desde aquí hasta arriba, sería velocidad inicial al cuadrado. A ver, por aquí la tenía. Velocidad en Y, aquí está velocidad inicial seno de teta, pero como está al cuadrado, sería velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo de lanzamiento, dividido entre 2 veces la gravedad. Y tengo la tercera ecuación con la que puedo calcular la altura máxima que alcanzará este objeto. Y por último, le voy a poner C aquí. Voy a analizar desde A hasta C. Pero voy a analizar en X, porque en Y ya tengo todos los valores. Ya sé cuál es la altura máxima, ya sé cuánto tiempo tarda en subir, cuánto tiempo tarda en bajar. El otro parámetro que me falta es el alcance. Y el alcance es horizontal, así que voy a analizar ahora en X. En X, la posición inicial estaba aquí, es 0. Y la posición final es cuando está en C, que es todo el alcance. Todo el alcance. Entonces, ¿qué más conozco? La velocidad inicial en X. Inicialmente, que va a ser la misma velocidad en todas las partes, todas las etapas, porque es la horizontal, sería velocidad inicial por coseno del ángulo. Y conozco también, esa lo voy a poner aquí, ya no cabe abajo, lo voy a poner a la par. Conozco también que el tiempo que tarda desde A hasta C, el tiempo que tarda de A hasta C es el tiempo total de vuelo, que es 2 veces B sub 0, seno del ángulo, dividido entre la gravedad. Así que voy a plantear la ecuación de posición de X. X sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Posición inicial es 0. Y como la velocidad en X es constante, horizontalmente no hay aceleración, así que este término también se hace 0. Sería entonces la velocidad inicial en X por el tiempo nada más. Velocidad inicial en X, por aquí la tenía, B sub 0 coseno,
Y el tiempo es 2 veces b sub 0 seno del ángulo dividido entre la gravedad. Así que esa X, que ahora va a ser el alcance, lo voy a escribir así, 2 veces b sub 0 por b sub 0. O no, quizás no. Voy a escribirlo así. B sub 0 por b sub 0 es al cuadrado. Voy a escribir el 2 seno y coseno. Eso sería arriba y abajo la gravedad. Pero aquí viene el problema. El problema, si usted no lo conoce, sería b sub 0 cuadrado. Y usted puede aplicar esta fórmula. B sub 0 cuadrado, 2 seno por coseno del ángulo de tiro. Pero normalmente en los libros de física no aparece esto, porque esto es una identidad trigonométrica. La puede encontrar en su libro de matemática. Al final del libro hay una paginita, como en las últimas 3 páginas aparece una paginita con identidades trigonométricas y va a encontrar esta de acá entre varias o entre todas. 2 veces el seno por el coseno equivale al seno del ángulo doble. Le repito, si no me cree, tendrá que ir a buscar su cuaderno de matemática o su libro de matemática y de ahí podrá usted sacar esas paginitas donde están las identidades trigonométricas. Además hay una hojita de derivadas y otra de integrales en esas últimas hojas. Muy bien, esas son las 4 ecuaciones que vamos a usar en el movimiento parabólico. Así que antes de que los copie, voy a capturar la pantalla y lo voy a dejar copiando. Además voy a suspender la grabación. Vamos a ver. Y entonces le dejo para que usted copie toda esta parte y sepamos de dónde vienen las ecuaciones, porque si se le olvidan, usted las puede deducir como yo lo he hecho. Ahí están las 4. Así que esto será por hoy. Que pasen un feliz día, muchachos. Y vamos a hacer los ejemplos el próximo día. Pasen buen día.